Hoy le vamos a entrar con todo a un tema que de verdad nos toca a todos, la inflamación. Uf, un temazo. Pero, a ver, vamos a olvidarnos un poco de la idea de que es solo la hinchazón molesta después de un golpe. Claro, Vamos a verla como lo que es. Una operación de emergencia, ¿eh? De altísima complejidad, una respuesta biológica increíble. totalmente. Digo, todos hemos tenido un corte, un esguince, pero ¿qué pasa de verdad ahí adentro, a nivel microscópico? Justo en los primeros minutos, ¿no? Exacto. Para entenderlo, nos vamos a sumergir en un montón de apuntes y transcripciones que describen esta coreografía celular. La misión es esa, entender cómo nuestro cuerpo se convierte en el equipo de rescate más eficiente del universo. Y ese enfoque es clave. Porque, a ver, tenemos una relación de amor-odio con la inflamación. Totalmente. La asociamos con dolor, con enrojecimiento, con no poder moverte, pero las fuentes son súper claras en esto. En su fase aguda, es un mecanismo de defensa perfectamente orquestado, O sea, es necesaria. esencial. De hecho, sin inflamación, el proceso de curación ni siquiera arranca. Es el primer acto, el que pone en marcha toda la obra de reparación. Si la lesión es una brecha en la muralla, la inflamación es la alarma general. Me gusta esa analogía. Entonces, para empezar a entender a estas tropas, definamos la situación. ¿Qué es, en términos sencillos, la inflamación? Mira, las fuentes la describen como un proceso coordinado, complejo y dinámico del sistema inmune. Ok, suena complejo. O sea, dicho de otra forma, es la respuesta organizada del cuerpo cuando algo lo daña. Y ese algo puede ser un golpe, un corte, una quemadura o hasta un invasor como una bacteria. Y esa respuesta tiene síntomas que todos conocemos de memoria. En las notas los llaman los signos cardinales. Exacto, son 5 y vienen desde la antigüedad. Primero, el tumor, que no es cáncer sino la hinchazón, el abultamiento. El bulto, vaya. Eso. Luego, el calor y el rubor, que es ese enrojecimiento tan típico. Ajá. Y finalmente, el dolor, que es la alarma que nos dice cuidado y la pérdida de la función. La razón por la que no puedes doblar bien esa rodilla. Ok, está claro cómo se ve y se siente. Pero, ¿cuál es el objetivo final? ¿Por qué el cuerpo monta todo este escándalo? Pues tiene un doble objetivo, que es fundamental. Primero, reparar. O sea, eliminar a la agente que causó el daño, sea una astilla, una bacteria, lo que sea. Limpiar la zona. Es la fase de limpieza y contención. Y segundo, restaurar. No basta con limpiar, hay que promover la regeneración del tejido para que todo vuelva a la normalidad. Pasar de la demolición a la reconstrucción. Justo así. Queda clarísimo que es un proceso indispensable. Las notas repiten una y otra vez que, sin inflamación, no hay cicatrización. Es el primer paso obligado. Es una respuesta protectora inmediata. Piensa en ese corte. La inflamación crea una barrera para que las miles de bacterias de tu piel no entren al torrente sanguíneo y causen una infección masiva. Es el primer escudo. Y justo hablando de esto, de no interferir, encontré algo en las fuentes que me voló la cabeza. A ver, Toda la vida nos han dicho que para un esguince lo primero es hielo. El famoso protocolo RICE. Reposo, hielo, compresión, elevación. Pero aquí se afirma que ya no es la recomendación principal. así es. O sea, décadas de sabiduría popular estaban, si no equivocadas, al menos incompletas. Exactamente. Y la razón es precisamente lo que acabamos de decir. El hielo es un vasoconstrictor potentísimo O sea, cierra los vasos sanguíneos. y frena en seco esa respuesta inflamatoria que es crucial para empezar a sanar. Corta la llegada de las tropas y los materiales de construcción. ¡Wow! Ojo, no significa que el hielo sea el diablo, pero la tendencia actual es no aplicarlo de forma inmediata para no inhibir ese primer paso. El equilibrio es la clave. Claro. Una inflamación controlada es tu mejor amiga. Una inflamación crónica o descontrolada, como en la artritis, se convierte en tu peor enemigo. Vaya cambio de paradigma. Bueno, el material organiza toda la curación en 3 grandes etapas. Inflamación, nuestro tema de hoy, que dura de 1 a 6 días. Luego, proliferación, que es la reconstrucción. Y finalmente, maduración, que son como los acabados finales del edificio. Correcto. Y esa primera fase de inflamación, que parece un solo evento, en realidad son 4 procesos ocurriendo casi al mismo tiempo.
Es como una cocina en hora punta. ¿Cuáles son? Tenemos la respuesta vascular, la hemostática, la celular y la inmunitaria. De acuerdo. Vamos a meternos a esa cocina. Empecemos por la respuesta vascular. Me imagino que es el control de tráfico de la zona. Hay un accidente, un corte. ¿Qué es lo primero que pasa? Lo primerito es una orden de cierren todo. Hay una vasoconstricción inmediata en el punto exacto de la herida. Los vasos se aprietan. Se aprietan, sí, por una hormona llamada noradrenalina. Y dura unos 5 a 10 minutos. Es una medida de emergencia para minimizar la pérdida de sangre. Como cerrar la llave de paso cuando hay una fuga. Justo esa es la idea. Pero a ver, si cierras la llave de paso, el tejido se queda sin sangre, sin oxígeno. No puede durar mucho. Te dañas. Se ensanchan. Y aquí viene la magia. Las paredes de esos vasos se vuelven más permeables. Imagina que la pared del vaso es una malla de mosquitero. Pues de repente, los agujeros se hacen mucho más grandes. ¿Para qué? ¿Para que puedan salir los equipos de rescate? Exactamente, para que puedan salir el líquido, las proteínas y, sobre todo, las células de defensa que viajan por la sangre hacia el tejido dañado. ¿Y qué es lo que da la orden de abran las compuertas? En las fuentes lo llaman un cóctel químico. Es un cóctel fascinante. Piensa en la histamina como el portero que abre las compuertas, que hace los vasos permeables. Ok. Luego la bradicinina es la que activa las alarmas de dolor, la que te grita, oye, aquí pasa algo. El mensajero. Y las prostaglandinas son como los jefes de obra. La PG1 ayuda a dilatar los vasos y la PG2 es como un faro que guía a las células inmunes al lugar exacto. Ok, las compuertas están abiertas y las células de defensa vienen guiadas por el faro. Pero, ¿cómo salen físicamente? No suena fácil salir de un vaso sanguíneo. El proceso se llama extravasación y es increíble. Las notas lo describen en 3 actos. Primero, la marginación. Los neutrófilos, un tipo de glóbulo blanco, se empiezan a pegar a las paredes del vaso. ¿Se arriman a la puerta de salida? Exacto. Luego, la pavimentación. Se acumulan tantos que forman una capa, como una multitud en la puerta. Ajá. Y el acto final, la diapédesis, que es alucinante. Se deforman, se escurren como si fueran de gelatina y atraviesan los poros de la pared del vaso para llegar al otro lado. Órale. Son como los gatos de nuestro sistema inmune, que parecen líquidos y pueden pasar por cualquier rendija. Totalmente. Y cuando este proceso de salida de líquido y proteínas es muy intenso, aparece la hinchazón, el edema. El bulto. Ajá. Y hay un signo clásico que mencionan, el signo de Godet. Si presionas la piel hinchada, se queda un hoyito por unos segundos. ¿Por qué? Porque el líquido que salió no es solo agua, es denso, rico en proteínas, casi un gel. Dependiendo de qué tan denso sea, se clasifica en trasudado, que es más líquido, exudado, más turbio, o supurativo, que ya es pus. Lleno de restos de batalla. Exacto. De acuerdo, ya tenemos a las células de defensa saliendo. Pero todo esto empezó con una herida. ¿Qué impide que nos desangremos? Supongo que el cuerpo tiene un plan para tapar el agujero. Por supuesto. Y esa es la segunda respuesta. La respuesta hemostática, donde las plaquetas son las estrellas. Su trabajo es la coagulación. El tapón. El tapón, exactamente. Liberan una proteína llamada fibrina, que junto con la fibronectina teje una red. Es un parche temporal. ¿Pero seguro hacen algo más? Claro, son multitarea. Mientras forman el tapón, también liberan factores de crecimiento, que son señales químicas que gritan, necesitamos constructores aquí. O sea, ¿llaman a los albañiles? Llaman a los fibroblastos, que son las células que fabricarán el nuevo tejido. Así que son, a la vez, el tapón de la tubería y el mensajero que avisa a los albañiles. ¡Qué buena analogía! Son el equipo de contención. Vale, tubería tapada, equipos de rescate en la calle. Esto nos lleva a la tercera parte, la respuesta celular. ¿Quiénes son los primeros en llegar? Piénsalos como los soldados de asalto. La infantería. La infantería. Su misión es la fagocitosis. Se comen cualquier bacteria, desecho o célula muerta. Limpian a lo bestia. Son súper efectivos entonces. Increíblemente. Pero tienen una vida muy corta, de unas 24 horas. Llegan, limpian y mueren. Un momento. ¿Solo 24 horas? ¿Por qué el cuerpo diseñaría una célula tan importante para que dure tan poco?
Parece un desperdicio. Es una pregunta excelente. Se cree que es un mecanismo de control. ¿Control? ¿Sí? Su poder de destrucción es tan grande, con todas las enzimas que liberan, que si vivieran mucho tiempo podrían dañar tejido sano. Su corta vida asegura que hagan su trabajo de choque y desaparezcan rápido. Entonces, ¿quién toma el relevo de estos soldados kamikaze? Unas 24 a 48 horas después llegan los macrófagos. Ok, Si los neutrófilos son la infantería, los macrófagos son los ingenieros de combate y los directores de orquesta. me gusta. Siguen limpiando, pero su función más importante es dirigir la transición de la inflamación a la reconstrucción. Liberan factores de crecimiento mucho más potentes. Son el puente entre la demolición y la edificación. Sin ellos, la zona se quedaría limpia pero en ruinas. Exactamente. Entendido. Y nos queda la última pieza del rompecabezas, la respuesta inmunitaria. Suena a la defensa más inteligente. Lo es. Y aquí, los macrófagos vuelven a ser protagonistas, pero como informantes de inteligencia. ¿Cómo? Cuando un macrófago se come una bacteria, no la destruye del todo. Guarda un pedacito, una molécula que la identifica, llamada antígeno. ¿Cómo tomarle una foto al enemigo? Exacto. Y luego viaja y le presenta ese antígeno a los generales del sistema inmune, los linfocitos T. Es como si le llevara la foto del más buscado al cuartel general. ¿Y qué hacen los generales con esa información? El linfocito T se activa y da dos órdenes. Primero, mantener la alerta general. Y segundo, y más importante, activa a los linfocitos B. ¿Qué son las fábricas de armamento? Justo. La orden es: produzcan anticuerpos contra este tipo. Y los anticuerpos son misiles teledirigidos, diseñados para pegarse única y exclusivamente a ese antígeno. Y una vez que el misil da en el blanco, ¿qué pasa? Lo marca para su destrucción. Y aquí entra el sistema de complemento, que son proteínas de apoyo que ayudan a los anticuerpos a hacer su trabajo. Iluminan el objetivo para que otros lo aniquilen. Es la vía clásica, muy específica. Suena muy controlado. Sí, pero las fuentes también describen una vía de ataque más brutal. ¿A qué te refieres? Es la formación del complejo de ataque a la membrana, o MAC. Piénsalo como un equipo de demolición que forma un taladro molecular gigante. ¿Un taladro? Literalmente. Agujerea la pared de la bacteria o de la célula infectada hasta que ésta explota desde adentro. Es brutalmente efectivo. ¡Qué locura! Pero también peligroso, me imagino, si el equipo de demolición se equivoca de casa. Ahí está el problema. A veces este complejo no distingue tan bien y empieza a taladrar tejido sano junto al enfermo. Es uno de los mecanismos por los que la inflamación, cuando se descontrola, se vuelve destructiva. Uf. En resumen, en apenas unos días, el cuerpo desata una operación militar y de ingeniería civil completísima. Controla la hemorragia, moviliza el tráfico, envía equipos de demolición, luego los ingenieros y al mismo tiempo despliega un sistema de inteligencia y armamento específico. Todo para contener el daño. Limpiar la zona y, lo más importante, dejar el terreno listo para la reconstrucción. No es una molestia, es el inicio indispensable de toda curación. Es una de las demostraciones más increíbles de la capacidad de autorreparación que tiene el organismo. Una cascada de eventos sincronizada al milisegundo que, la mayoría de las veces, funciona a la perfección. Y después de entender toda esta complejidad, todo este equilibrio tan delicado, me queda una reflexión. A ver. Si este proceso es tan necesario y está tan finamente ajustado, ¿qué pasa cuando nuestra primera reacción ante el más mínimo dolor o hinchazón es tomar un antiinflamatorio potente? Buena pregunta. ¿Estamos solo aliviando un síntoma o sin darnos cuenta estamos despidiendo al jefe de obra, apagando las alarmas y mandando a las tropas de vuelta al cuartel, comprometiendo la calidad de la reparación final? Una pregunta que sin duda vale la pena considerar la próxima vez que nos demos un golpe.